Esos 2 años yo era la hija del obispo, tenía que seguir yendo a la primaria, seguir estando en la capilla, y todo el tiempo se me recordaba que yo no me había bautizado. O sea, las maestras de primaria, los chiquilines, todo el tiempo, porque ella no se bautizó, porque ella no sé qué, y todo el tiempo me estaban recordando que yo no iba a llegar al cielo, que no iba a estar con mis padres porque no me había bautizado. En Mujeres Jóvenes, vos ibas el domingo, lo primero que se hace es repetir el lema. Una joven se para, dice el lema de las mujeres jóvenes, y las otras se paran todas y repiten, todas juntas: somos hijos de un Padre Celestial que nos ama y nosotros lo amamos a Él, seremos testigos de Dios. O sea, hoy lo mirás así desde afuera y decís, ¿qué secta, qué locura? O sea, qué programación mental. Nosotras entre las chiquilinas sabíamos, porque todos nos conocemos, y sabíamos las historias y las páginas negras de todas, porque muchas veces había chiquilinas que hasta sabíamos que estaban embarazadas. Qué necesidad, o sea, era como, había que recibir la medalla porque había que recibirla, ¿entendés? Entonces se hacía cualquier cosa para hacer el protocolo, como que las chiquilinas estaban, como que llegaban virtuosas, pero todos sabíamos que no era cierto. La Sociedad de Socorro tiene cosas buenas, pero yo creo que tiene mucho de meterse en la vida ajena. Yo creo que las hermanas pierden mucho tiempo de estar metidas en la vida ajena. Te digo más, las presidentas de Socorro, las consejeras, o pierden el tiempo de ayudar a sus hijos, a su familia, atrás de otros, o queriendo salvar a otros. Yo comencé a hacer un curso de marketing, empecé a ver los sesgos mentales, los gatillos mentales que se utilizan en el marketing. Y de repente me di cuenta que todos esos gatillos mentales se utilizaban en la iglesia y los utilizaban conmigo. Entonces fue como, eso me empezó a dar vueltas en la cabeza. Porque empezaba a darme cuenta cada vez que yo estudiaba un gatillo mental, me daba cuenta que era uno de los que la iglesia utilizaba, ¿me entendés? Y era el de pertenencia, y era esto, y era el otro, y es como, no sé, te sentís como usado, que yo veía que la propia iglesia lo reconocía. Entonces yo digo, pero escúchame, si me mentiste en esto y en esto, ¿en qué más me mentiste? ¿Entendés? Esa es mi pregunta. Aparte yo digo, esta gente, a mí cuando yo, por ejemplo, si yo tengo voy a la recomendación, ¿viste que te dicen si vos mentís o engañás a los demás o a vos mismo? Y si vos mentís no sos merecedor de la recomendación. Y yo me preguntaba, ¿y esta gente me miente, me engaña, me hace repetir estupideces? Porque yo como maestra enseño una cosa y resulta que ellos sí son dignos. Y son dignos de inspiración todavía. Y de inspiración para enseñarme a mí. Entonces ahí es cuando empieza una disociación y vos tenés que empezar a razonar y decir, no puede ser, ¿entendés? Y duele, dejar la iglesia duele descubrir que todo aquello que vos creías que era verdad no es, porque la iglesia no es como la gente cree, la iglesia es como unos lentes, como yo ponerme esto, vos ves todo a través de eso, toda tu vida está tocada por la iglesia. Desde tu ropa interior, lo que comés, lo que vestís, cómo vivís, todo está tocado por la iglesia. Y cuando a vos te sacan eso y vos descubrís que todo eso fue un engaño y que a vos te tuviste ahí, y otra cosa que yo siempre digo, porque la gente me dice, nadie te obligó. Bueno, pero yo no elegí, yo nací dentro de eso. O sea, te quitan la individualidad a un punto donde vos ya no pensás nada. Por ejemplo, yo no tenía que pensar si estaba de acuerdo al aborto. Yo hacía lo que la iglesia decía. Yo no tenía que pensar si estaba o no de acuerdo a la eutanasia. Yo decía, a ver qué dice la iglesia, ya está. Yo no tenía que pensar si estaba o no de acuerdo al matrimonio igualitario o homosexual o lo que fuera. No, yo solamente me limitaba a lo que decía la iglesia. Si la iglesia decía esto, ese era mi pensamiento. ¿Y qué pasó cuando dejé la iglesia? Descubrí que yo no tenía pensamiento propio. Yo toda una vida, pasé 40 años simplemente obedeciendo. Y cuando vos te programan desde niño para obedecer, solo obedecer, era lo que yo te decía, te acostumbrás a mentirte a vos mismo, porque vos pensás una cosa, pero tenés que decir otra. Entonces, cuando me quedé
a los 40 años dejé la iglesia, dejé todo, tuve que empezar a pensar por mí. A ver, ¿qué opino yo de esto? ¿Qué opino yo realmente del aborto? ¿Qué opino del matrimonio? ¿Qué opino de esto? Porque no opinaba nada. Me di cuenta que yo no opinaba nada, que yo simplemente repetía lo que me decían que tenía que repetir. Entonces es muy difícil dejar la iglesia, porque no solo dejarla, todo tu círculo. ¿Tus amigos quiénes son? De la iglesia. Tu gente, estás como muy metido ahí adentro. Es mucho más difícil de lo que la gente cree. La gente dice, ay, nadie te obliga. No, es muy difícil, porque es como el casamiento. Es que no cabía en mi cabeza casarme de otra forma. Que yo iba a decir, no me caso en la iglesia, me quiero casar de otra forma. Que ahí ya viene toda la historia. Te querés pecar, te querés ir de la iglesia, porque todo siempre es, cualquier cosa que no es como lo dice la iglesia, es pecado, está mal. Entonces te acostumbras a no ni siquiera cuestionarte lo que pensás. ¿Te das cuenta lo grave que es eso? Que la gente no se cuestione lo que piensa. O sea, es totalmente absurdo, ¿entendés? Igual te voy a decir, para nosotros fue el día y la noche. O sea, para bien. O sea, salir de la iglesia fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos pueden ver el día de hoy. Tenemos un episodio nuevo, una historia más que contar. Como ustedes saben, yo salí de una secta y he tratado de poder visualizar todos estos casos de personas que han salido de las sectas y que tienen muchas cosas que contar, ¿no? El día de hoy tenemos una invitada en el canal, se llama Viviana. Sin más preámbulos, me gustaría que ella se pueda presentar. Tanto ustedes como yo vamos a conocer la historia de ella dentro de la Iglesia de los Mormones. Muy buenas tardes, Viviana, desde Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Yo soy de Uruguay, soy Viviana, tengo 42 años, voy a cumplir ahora, y 40 años estuve dentro de la iglesia. Nací, me crié dentro de la iglesia toda la vida y bueno, en el transcurso de estos años me casé, tuve 3 hijos. Mi esposo tuvo todo tipo de llamamientos, obispo, mientras teníamos nuestros hijos muy chiquitos, eh, pero al igual que vos salí de la iglesia. En un momento tuve un quiebre que fue, creo, cuando me enfermé. Yo tengo insuficiencia renal crónica y hace 10 años. Cuando me enfermé, que fue cuando quedé embarazada de mi hija más chica, eh, me diagnosticaron la enfermedad, me internaron y bueno, y a partir de ahí mi vida cambió para siempre porque tuve que empezar a dializarme, pero no solo eso, sino que empezó a afectar mi vida dentro de la iglesia, porque yo ya no podía cumplir llamamientos como antes, ya no podía asistir como antes. Y bueno, y ahí empezó esa odisea donde mucha gente me decía que tenía falta de fe, que por qué no me curaba, qué había hecho para que me pasara eso, eh, no sé, muchos divagues de las personas, ¿no? Pero el tema de lo que dice la gente está, siempre hay gente loca que dice lo que quiera. El problema es cómo afectó en mí. En mi bendición patriarcal decía que me bendecía con salud y muchos años de vida, pero con salud, cosa que nunca había tenido. Entonces recuerdo que un familiar, alguien me dijo una vez, bueno, ¿qué habrás hecho para que no se cumpla? Y lo más triste que a veces me cuesta perdonarme a mí misma es porque yo me cuestionaba eso. Yo decía, pero ¿qué habré hecho yo de verdad para que me pase esto? Y uno empieza como a juzgarse y eso me parece tan horrible. Bueno, lo que me pasó fue que en el transcurso de ese tiempo, de ese proceso de la enfermedad, empecé a ver a la iglesia de otra manera, empecé a darme cuenta que había cosas que no podían ser, que no podía ser que se me juzgara así, por no asistir cuando no podía, porque no tenía fe, yo que sé, un montón de disparates. Después vino la pandemia, que creo que nos movió el piso a muchos, porque nos ayudó a darnos cuenta que no dependíamos tanto de la iglesia. Y, y bueno, y ahí empecé a investigar sobre la iglesia, muchas cosas que no me cerraban,
Hasta que llegó un día que me acuerdo que estaba en la capilla y era día de testimonio. Entonces era como una colección de mensajes, cada cual hablaba del sufrimiento y era como una apología al sufrimiento. De verdad, era como cuanto más sufrimos mejor y porque yo sufrí tal cosa y agradezco a Dios haber sufrido. Y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo podemos estar diciendo ese disparate? O sea, agradecer a Dios que sufrimos, ¿qué es esto? Y bueno, y al final fue como un cúmulo de cosas que se fueron sumando hasta que yo dije, no va más, no va más. Igual creo que a veces necesitamos algo que nos mueva. En mi caso, yo me doy cuenta que fue gracias a la enfermedad que me hizo como despertar, porque cuando algo te mueve el piso tanto, tanto, que vos necesitas, te empezás a cuestionar todo en la vida, creo que eso te ayuda a despertar. Y a veces creo que si no hubiera sido por eso, capaz que seguiría en la iglesia tan entretenida en tanta cosa, que seguiría ahí sin darme cuenta. Pero como esto me impidió seguir, me impidió ser útil para ellos, porque yo creo que ellos, mientras vos sos útil y podés servir, está todo bien. Ahora, ya cuando no podés servirles, bueno, ahí empiezan a cuestionarte o a dejarte de lado. Entonces, bueno, más o menos por ahí viene mi historia. Ya hace 2 años y pico, casi 3, que no asisto más, pero después que uno sale de la iglesia es como que no hay vuelta atrás. O sea, empezás a ver todo de otra manera, empezás a ver la manipulación que había y yo creo que ya no hay vuelta atrás. O sea, mirás y decís, no puedo creer, y cada vez que ves cosas y te da pena a veces ver la gente tan enceguecida. Yo empecé hace 2 días a hacer videos. Y es increíble la cantidad de mormones escribiendo sartas de disparate. Y uno dice, qué increíble, o sea, cómo les duele la libertad de los demás. Porque yo creo que al final es eso, es dolor de ver que otro puede decir lo que muchas veces yo tengo guardadito y no me animo a decir, o yo pienso y no me animo a decir. Entonces como que me molesta que el otro tenga esa libertad y voy y ataco y ataco. No, yo la verdad que me quedo asombrada, sinceramente. Pero bueno, acá estamos, intentando sobrevivir a todos los traumas. Wow, si sabes que este pequeño resumen que nos has dado me sorprende mucho porque ahí vamos a ir desmenuzando ciertas cositas que has mencionado, ¿no? Me parece, wow, tu madurez para poder afrontar, salir de la iglesia me parece extraordinaria. Esta parte, una de las partes que más me llamó la atención es esta parte que tú dices, que gracias a la enfermedad tú pudiste, se puede decir, despertar, ¿no? Y es una de las cosas que yo he estado estudiando hace poco, ¿no? Una parte de la psicología y el comportamiento de las personas, que a veces necesitamos choques fuertes para poder despertar, porque imagínate cuando uno tiene un accidente automovilístico, ¿no? No es el mismo antes del accidente que después del accidente, ¿no? No es el mismo porque uno pasa todas esas imágenes, recuerda muchas cosas, valora más su vida, comienza a reflexionar, y yo creo que una de esas cosas es la que te pasó a ti, ¿no? Y comienzo a pensar que muchos, no es desearle el mal, ¿no? A las personas que están en la iglesia, ¿no? Pero comienzo a pensar que una de las formas de despertar es este choque fuerte, ¿no? Que tenemos que tener para darnos cuenta, o sea, que es como, no sé de qué punto lo vean las personas que nos escuchan, los que son creyentes o no creyentes, ¿no? Pero, por ejemplo, para los que son creyentes, a veces como que la vida necesita que nos dé un movimiento para que podamos despertar, ¿no? Bueno, desde el principio vamos, dentro de la primaria, ¿cómo tú naciste dentro del convenio? ¿Te bautizaste a qué edad dentro de la iglesia? Escuché que tienes 42 años y tienes 40 años dentro de la iglesia, si no mal me equivoco, no escuché bien. Entonces, supongo que naciste dentro de la iglesia, pero naciste dentro del convenio, o sea, tus padres se sellaron. Bueno, te cuento. Yo, cuando tenía 6 meses más o menos de bebé, mis padres se bautizaron. Se sellaron después, cuando yo tenía yo fui al sellamiento, lo recuerdo. O sea, tendría como 4 o 5 años cuando se sellaron.
Y lo del bautismo, invito a todo el que quiera ir a mi canal a ver la historia de mi bautismo, porque es muy particular. Yo no me bauticé a los 8 años. Llegaron los 8 años y bueno, era la hija del obispo y me iba a bautizar como todo el mundo. Bueno, me prepararon todo. Yo conté esto, mi mamá incluso invitó a las tías que no eran miembros, las vecinas, no sabe lo que fue eso. Bueno, resultó que me llevaron y sabés que, no sé, creo que ahora no lo hacen más, pero en mi época, cuando alguien dejaba, lo sumergían y si dejaba un pie de afuera, lo repetían. Bueno, no sabés, me lo repitieron como 4 o 5 veces, entonces cuando llegó la última vez, ya tragué agua en una de esas, viste, subida y bajada, tragué agua, y medio me ahogué y no saber, hice un escándalo, no quería saber más nada, bueno, se suspendió ese bautismo. No sabés lo que fue, no, se suspendió el bautismo y lo que fue todos esos comentarios y que disparate, que papá. Bueno, después de eso hubieron otros intentos fallidos, porque preparaban todo y yo no me animaba a meterme al agua de tanto miedo que había agarrado. Y bueno, después tuve otra anécdota de unos tíos locos que me quisieron llevar obligada, pero historias que la verdad son hasta graciosas. Después de eso pasé 2 años. Eso fue a los 8, yo me bauticé a los 10. Y una de las cosas que yo conté en el video es que esos 2 años, ¿qué viví yo en esos 2 años? Y la verdad que hoy, después de adulta, después de mirarlo en retrospectiva, me doy cuenta el bullying que yo viví. Esos 2 años yo era la hija del obispo, tenía que seguir yendo a la primaria, seguir estando en la capilla y todo el tiempo se me recordaba que yo no me había bautizado. O sea, las maestras de primaria, los chiquilines, todo el tiempo, porque ella no se bautizó, porque ella no sé qué, y todo el tiempo me estaban recordando que yo no iba a llegar al cielo, que no iba a estar con mis padres porque no me había bautizado. O sea, hoy lo veo y me doy cuenta que fue un bullying, ¿entendés? Y dicen, los niños se bautizan porque quieren. ¿Porque quieren? ¿Y qué pasa si no se bautizan? Y yo viví el qué pasa si no se bautizan. Cuando sos parte, ¿me entendés? Cuando tus padres son miembros, cuando son activos, o sea, es una presión que hay tremenda para que te bautices, no es así nomás de que, yo no me bautizo, y respetan tu albedrío y te hacen la vida imposible. O sea, es muy difícil para un niño decir, no, yo no me bautizo. Entonces, bueno, ese fue mi bautismo, que te digo la verdad, lo padecí, me bauticé al final de los días de tanto que me atomizaron, me bauticé. Pero tenía terror de la pileta bautismal, tanto que después no quería hacer bautismo por los muertos, porque en mi país se iba a Buenos Aires para ir a hacer bautismo, olvídate que yo iba a ir, ¿qué me iba a ir a meter? Si no, tenía un trauma tremendo, te digo, tremendo. Después empecé a hacer bautismo, pero ya tenía como 18 años. Así que bueno, ese fue mi bautismo. Después seguí dentro de la iglesia, como siempre, y después a los 18 entré al templo a recibir las investiduras. No sé por qué entré a los 18, hoy me lo pregunto, tampoco sé. Me casé a los 23 y bueno, tuve 3 hijos y después, como te digo, creo que fue gracias a que la enfermedad me despertó, porque sí estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que el ser humano cambia cuando algo le duele lo suficiente. O sea, somos así, el ser humano es así. Necesita que algo le duela lo suficiente para poder cambiar. Y a veces yo conozco otras personas que se han ido a la iglesia por medio de un divorcio, por medio de la muerte de alguien. O sea, cuando pasan cosas que te mueven el piso. Es como que ahí vos empezás a cuestionarte tu vida y lo que pasa en la vuelta de tu vida y el porqué de las cosas, como para ser capaz de mirar un poquito desde afuera de la caja. Porque yo creo que el problema es que estamos todo el tiempo así y te tienen tan entretenido en una cosa y otra, no tenés tiempo de pensar ni cuestionarte nada. ¿Entendés? Entonces cuando te pasa algo que te sacude, que vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en esta situación? Ahí es cuando recién podés como despabilarte y pensar un poquito. Y sabes que has nombrado 2 puntos muy importantes en tu testimonio,
que recalcar. Y es esta parte de que, date cuenta que entramos a la iglesia y salimos de la iglesia bajo circunstancias que se pueden decir difíciles. Por ejemplo, muchas personas entran a la iglesia tras un divorcio. Muchas personas salen de la iglesia tras un divorcio. Muchas personas entran a la iglesia por algún problema familiar, algún fallecimiento de algún familiar, y salen de la iglesia a veces también por ese mismo motivo. Entonces podemos comenzar a decir que muchas veces la entrada y la salida puede ser circunstancial, ¿no? Puede ser hasta un punto, por ejemplo, para entrar te pueden hasta manipular, ¿no? Pero en este punto de la salida uno mismo razona, ¿no? En el punto de la entrada a uno mismo lo hacen razonar, lo hacen sugestionar. Entonces es muy diferente la entrada y la salida, para que podamos ver estos puntos, ¿no? La entrada a la iglesia mormona necesita como una influencia, o sea, la idea y una influencia de otras personas. Pero la salida de la iglesia no necesita influencia de otras personas, porque uno mismo va razonando, uno mismo va investigando. Entonces hay mucha diferencia, pero las dos pasan circunstancias que nos hacen reflexionar, ¿no? Nos ponen como a pensar. Otra de las cosas que tú acabaste de decir es esto de tenerlos ocupados. Y me hace acuerdo todas las actividades que hay en los barrios, la cantidad de conciertos, que bailes, que presentaciones de los niños, tantas cosas que uno lo ponen y no lo dejan averiguar, ¿no? Eso es muy importante que pueda decir. Bueno, y recordaba, ¿no? Ahora que cuentas del testimonio de que tú te presionaron, digamos, para bautizarte, eso es totalmente verdad, amigos. Yo tengo mi hijo yo lo bauticé creo que hace 2 años atrás, ¿no? Él cumplió 8 años. Y es verdad, las maestras preguntan a cada rato si te bautizaron, porque mi hijo me venía y me decía, oye, papi, me están preguntando de que si me bauticé, que cuándo me bautizar, que mis amiguitos ya se bautizaron, que para cuándo el bautizo. Incluso hasta los como padres se nos acercan y decir, ¿para cuándo está el bautizo de su hijo? Entonces sí hay una presión enorme por bautizar. No sé la razón, pero la iglesia mormona quiere bautizar como sea. Hasta las personas que entran 2 semanas, 1 semana, ya al agua. Los niños rapidito presiona a los padres, presiona al niño para bautizar. Entonces hay una manipulación tremenda ahí. Te quería preguntar, ¿cómo fue tu etapa dentro de esta parte de que poco se habla en los testimonios, esta parte de que las mujeres pasan por damitas, abejitas, y no recuerdo qué otra... Laureles. Ajá. ¿Cómo lo viste? ¿Tú crees que existe algún tipo de manipulación en estas enseñanzas a los menores de 18 años? Es tremendo. La verdad, como te digo, uno mientras lo vive y adentro le parece normal, pero cuando salís te das cuenta que de normal no tiene nada. Yo recordaba, hace poco hablando con mi esposo, por ejemplo, en Mujeres Jóvenes, vos ibas el domingo, lo primero que se hace es repetir el lema. Una joven se para, dice el lema de las mujeres jóvenes y las otras se paran todas y repiten, todas juntas, somos hijas de un Padre Celestial que nos ama y nosotros lo amamos a Él, seremos testigos de Dios. O sea, hoy lo mirás así desde afuera y decís, ¿qué secta, qué locura? O sea, qué programación mental, ¿me entendés? Todos los domingos. Se para una, lo dice, las otras lo repiten, todas juntas. Y te lo tenías que saber. Y te miraban de reojo si no te lo sabías, ¿me entendés? Porque también genera esa presión, que te miraban de reojo si no lo sabías. Hay presión grupal. Hay presión grupal, se puede decir, ¿no? Sí, mucha presión grupal para que... Okay. Sí, claro. Da mucho miedo eso. Sí, claro, porque tenés que ser parte. Y el ser humano tiende a querer ser parte. Y yo creo que esos sesgos son los que ellos explotan, porque vos tendés a querer hacer parte. Y bueno, y en las jóvenes es yo qué sé, el tema de la vestimenta, es todo un tema. No sé, la verdad que la juventud dentro de la iglesia es difícil. Yo recuerdo que me parecía tan injusto que a veces éramos como 2 o 3 que siempre estábamos
y mirábamos con envidia a aquellos inactivos, ¿entendés? Aquellas que se iban, usaban minifalda, las dejaban usar solera, y vos decís, pero en el fondo yo también quiero ser inactiva, ¿entendés? Yo la otra vez comentaba de cuando yo era niña, yo le decía a mi madre, mamá, ¿cuándo voy a ser inactiva para usar minifalda? Te das cuenta la mente de la niña, ¿no? Yo decía, claro, yo quiero ser como ellas, ¿entendés? A mí me ponen una pollera hasta el piso. O sea, es difícil. Es difícil porque no usas short, no usas solera, no usas nada, te estás muriendo de calor, ves cómo todas tus amigas se visten divina y vos parecés una monja. Es difícil, la verdad que es difícil y los chiquilines se crían con como un resentimiento, porque una de las cosas que yo creo que no está buena dentro de la iglesia es que te enseñan a mentirte a vos mismo. No sé cómo explicarlo. Te enseñan a mentirte a vos mismo, porque yo quería usar minifalda, quería usar solera y no podía. Entonces, ¿qué me decía a mí misma? Ay, no, soy una mala hija, la que está mal soy yo soy la que tengo que cambiar esos pensamientos. Te hacen mentirte a vos mismo, ¿entendés? Cuando en realidad vos querés otra cosa. Vos querés salir con tus amigas y ponerte la minifalda, no brome. Pero claro, te hacen como todo el tiempo, y otra cosa que creo que te hacen también es acostumbrarte a conformar a los demás, a vivir para los demás, ¿me entendés? Para conformar a mis padres, para conformar al presidente de Mujeres Jóvenes, para conformar al obispo, Viviana, para satisfacer las necesidades de los otros, de las expectativas de otros. ¿verdad? Y yo te iba a decir, ¿de repente no crees que la iglesia funciona como una extensión de la familia? Porque tarde o Obvio. temprano, si te ven con la falda muy, muy corta, te dicen, hermano, mire, ¿qué te está pasando? O se te acerca el obispo y tú te sientes como que te está retando, ¿no? Y tú ves como a la iglesia, al obispo, como parte de tu familia, ¿no? Y otra cosita más que Totalmente. estabas diciendo, que me parece muy interesante, es que antes se enseñaba que las niñas o las jovencitas eran la tentación, podrían ser la tentación de los hombres. Y que, ¿te acuerdas que no se podía utilizar? Hasta aquí se utilizaban las mujeres Sí, las claro. blusas y ahora se las pueden subir hasta acá. Incluso el Garment está subido hasta acá. Entonces, ¿cómo es tan cambiante lo que se decía antes para lo que se dice ahora, ¿no? Y es muy interesante lo que tú decías. Incluso yo digo, desde niña, la niña no podía, tenía que ya prepararse, ¿no? Ir vestida con la manga hasta acá. Y yo digo, pero ¿en qué cabeza una niña no puede mostrar los hombros? O sea, quien está sexualizando a la niña sos vos con esa mentalidad de que la niña no puede mostrar el hombro. O sea, ¿cuál es el pecado de que la niña muestre el hombro? Explícame. O sea, ahí te das cuenta que quien está sexualizando es el que impone esa norma. ¿Entendés? Porque no entiendo cuál es el pecado de que la niña esté vestida así. Y yo digo, resulta que antes era un pecado del hombro, ahora ya no. O sea, ¿en qué cambió? No entiendo. Es como decís vos, es una cosa, van cambiando porque ya no. Es tan retrógrado decir que una persona no tiene que estar con los hombros tapados que sinceramente ya es como demasiado. Lo tienen que cambiar porque es demasiado. Pero sí, yo soy de la época donde el Garmin era hasta acá, con manguita. Y bueno, yo qué sé. Y, Y el la, Garmin la, otro tema. es importante ver que la moralidad de antes no es la moralidad de ahora, ¿no? Es muy interesante Exacto. ver ese tema, ¿no? El tema de la barba, el tema También. también, ¿no? Y que las mujeres no pueden utilizar pantalón. Entonces es muy interesante por qué se dan estos cambios, cuál es el sentido, ¿no? Si el Dios que nosotros creemos, o existe un Dios, ¿no? ¿Por qué cambia tanto? ¿Por qué un tiempo es inmoral eso y ahora está bien? Entonces es muy interesante ver esta parte. ¿Sabes qué? En la parte de las damitas, las abejitas y todo eso, todos estos rangos que se pueden dar, tú nombraste que las hacen sentir como que pertenecen a un lugar. ¿Cómo, no sé si tú tienes recuerdos de esto sé que las mujeres le dan como unas cadenitas, unos emblemas. ¿Tú crees que cómo funcionan estos emblemas en las chicas? Bueno, yo igual siempre fui muy particular, ya ves que no me bauticé a los 8, yo era muy particular. Eh, la, las, la medallita, la mujer virtuosa, era todo un tema.
¿Por qué era todo un tema? Porque nosotras entre las chiquilinas sabíamos, porque todos nos conocemos, y sabíamos las historias y las páginas negras de todas. Entonces, una de las cosas que molestaba muchísimo a las 2 o 3 que nos hacían ir siempre y que estábamos siempre, nos molestaba tremendamente cuando venía la fulanita y le daban la medallita, venía 3 domingos, le daban la medallita a la mujer virtuosa, y vos decís, pero no seas mala. O sea, te conocemos todas las páginas, ¿entendés? ¿Cuál es? No seas mal. Entonces, ¿qué pasa? Después le quitaba valor y ya nos molestaba. A las que íbamos siempre, las que estábamos en todo, nos molestaba. Igual en Estaca había una cosa tan rara que yo creo que esto no se hace en otros países, se hacía acá, no sé por qué, y creo que en otras estacas no se hacía, pero hacían una fiesta donde todas las chiquilinas iban a recibir la medalla de la mujer virtuosa vestida de 15, o sea, con un vestido blanco, era rarísimo, para mí era una cosa de mi estaca, que no sé por qué lo hacían, pero era ridículo, o sea, porque muchas veces había chiquilinas que hasta sabíamos que estaban embarazadas, qué necesidad, o sea, era como, había que recibir la medalla porque había que recibirla, ¿entendés? Entonces se hacía cualquier cosa para hacer el protocolo como que las chiquilinas estaban, como que llegaban virtuosas, pero todos sabíamos que no era cierto. Pero bueno, era algo que las que iban les molestaba, porque habían chiquilinas que pasaban todo el tiempo haciendo todo, había que cumplir ay, ¿cómo se llamaba el manual? El progreso personal. El progreso personal era un manual lleno de metas y no sé qué para ganar la medalla. Pero vos sabías que estaba la hija del fulanito que, que ya le conocíamos el prontuario, pero como era la hija del fulanito, le llenaban todo y ganaba la medalla a la mujer virtuosa. Y vos decís, ¿dónde están las metas? ¿Cuándo hiciste todo? Porque eso te llevaba como un año hacerlo más. Entonces y eso desmotivaba, porque desmotivaba a cumplir. Porque vos decís, pero ¿y para qué voy a hacer si la fulanita, hija de Menglanito, le daban todo? Entonces, la verdad, eso era complejo, era muy molesto, porque me parece que el joven ve mucho la hipocresía y le molesta. La hipocresía de los adultos, de los líderes, cuando hacen ese tipo de cosas, porque esa jugarreta de que la hija del fulano le daban la medallita era siempre. Era sabido que esas no tenían que hacer nada, ya iban y se la daban. Entonces la verdad que eso molestaba a pila. Y bueno, ¿qué va a hacer? Era parte, uno ya sabía cómo era la cosa. Funciona más o menos como un premio castigo, ¿no? Eso es lo que siempre, esa es una de las Sí, características de las sectas, ¿no? Haces algo bien, te premiamos, haces algo mal, exacto. te castigamos. Eso es algo muy particular en una característica de las sectas, ¿no? Ya dentro ya de la adultez, Sí. ya a la hora de pertenecer a la sociedad de socorro. ¿Cómo viviste esa etapa en la sociedad de socorro? Yo, obviamente, yo siempre asistí al Corón de Elder, pero miraba de lejitos a la sociedad de socorro y veía que hay una cantidad de problemas entre las mujeres mismas. Siempre había problemas, nunca se llevaban bien. Esa clase, por lo menos donde yo asistía, esa clase era un round prácticamente, una contra la otra, que yo alzaba la mano y decía lo de acá, y se notaba la tensión, que una vez entré así como para saludar y se notaba la tensión. ¿Cómo tú viviste en la sociedad de socorro? ¿Cuál es el espíritu ahí? Para mí se llama sociedad de susurro, porque es una sociedad de susurro, todo es por acá, por allá. Mirá, tal cual como vos decís, es así. Las hermanas, te quiero, te amo. Hay hermanas divinas. No voy a decir que no, porque en la Sociedad de Socorro hay hermanas divinas, hay hermanas por las que siento mucho cariño y siempre voy a sentir. Hay mujeres que son madres por naturaleza, madres de todas, ¿no? Y yo tuve un tiempo donde mis padres se fueron al interior, yo me quedé sola en la capital y muchas de esas mujeres me apoyaron mucho y me sentí acompañada. Pero no quita esto otro que vos decís, que es totalmente cierto. O sea, siempre hay un tema, siempre hay una familia, siempre hay alguien de quien se habla. No sé cómo explicarlo, es como que siempre hay alguien de guardia, un problema de guardia.
alguien ahí donde pasa algo, siempre esa familia complicada donde todo el mundo habla de esa familia, siempre hay algo, o sea, y siempre están las hermanas también, te quiero, te amo, te abrazo, pero la crítica siempre está, no hizo esto, se viste así, mira qué horrible, mira que esto, mira que aquello, o sea, impresionante, eso siempre está. Y bueno, y hay que aprendes a convivir con eso y te acostumbras y lo más triste es que se hace parte de vos, porque una, sí, no sé si sigo ahí ahora, una de las cosas que yo sentí cuando vino la pandemia fue que al alejarme de la iglesia un poco, me di cuenta que yo ya no hablaba de los demás, que me había empezado a ocupar en mí y que no estaba ocupada porque cada domingo veniste a la capilla y estás, que el fulano, que el menglano, fíjate lo que dijo, fíjate lo que hizo, que aquello, que el otro, y cuando ya no iba, me daba cuenta que me ocupaba más en mí y que ya no veía a los demás así. Y que de hecho cuando dejé de ir a la iglesia me di cuenta cómo veía a todos los demás iguales. O sea, los veía de otra forma, o sea, con más amor, por decirlo de alguna forma. Porque cuando estamos dentro no podemos evitar estar juzgando a los otros y juzgar porque hace esto, porque hace lo otro. Es como que, no sé, yo creo que la iglesia potencia eso dentro de nosotros de estar todo el tiempo buscando la perfección en los demás y esperando que los demás entiendan el Evangelio como lo entiendo yo. Y yo quiero que lo vivan como lo vivo yo. Y esperando de ellos que hagan o reaccionen de tal o cual manera. Y cuando uno sale de ahí, todo lo contrario. Vos decís, ay, pobre gente que está sometida a eso. Y te da pena verlos queriendo cambiar su vida o queriendo creer en algo que vos mirás de afuera y decís, la verdad me da pena. Porque a veces vos lo ves compartiendo testimonio como lo hacía yo, ¿no? De José mío, de cosas que no tenemos la más pálida idea de lo que estamos repitiendo. Vamos y repetimos como no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Y te da como pena, ¿entendés? Porque la verdad que te da pena. Y bueno, yo qué sé, la sociedad de socorro tiene cosas buenas, pero yo creo que tiene mucho de meterse en la vida ajena. Yo creo que las hermanas pierden mucho tiempo de estar metidas en la vida ajena. Te digo más, las presidentas de socorro, las consejeras, viven detrás de problemas ajenos que no van a solucionar nunca. Y muchas veces, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están su familia? Muchas veces pasa desapercibido o pierden el tiempo de ayudar a sus hijos, a su familia, atrás de otros o queriendo salvar a otros. Y a veces yo digo, ¿y sus hijos? ¿Dónde están? Sus hijos están pasando situaciones que ellos ni se enteran, porque están queriendo resolver la vida de otras personas. Entonces, o ni siquiera están capacitadas, ¿me entendés? Y entrevistan a otras personas y dan consejos. ¿Consejos de qué? Vos no estás capacitado para dar consejos de nada. O sea, no sos psicólogo, no sos nada. Y lamentablemente mucha gente utiliza la iglesia, utiliza el obispo como si fuera un psicólogo, gente que necesita tratamiento de verdad, ¿entendés? Y lo termina suplantando con un obispo que a veces, como mi esposo, tenía 20 y pocos años, era un gurí, ¿qué iba a saber de la vida para estar aconsejando gente? ¿Entendés? Entonces se vuelve un círculo de locura tan grande, donde hay gente que necesita tratamiento, gente que necesita cosas y que terminan hablando con personas que le dan cada consejo que por favor. Entonces yo qué sé, mira, empezamos por ahí, terminé con los consejos, pero es que es un círculo, es mucha cosa. Sí, y sabes que nombraste dos cosas que puedo recalcar ahí en tu testimonio, y es esto de que nos convertimos en guardias de los demás. O sea, ¿por qué Tal andamos cual. viendo los demás? Por ejemplo, si alguien en la iglesia estaba en la iglesia un domingo y el siguiente domingo no lo vemos y lo vemos tomando, ya vamos al chisme, está tomando, en vez de poderlo ayudar, acercársele, cómo estás, si estás mal. O sea, nos convertimos en guardia de los demás y se convierte como en un chisme, ¿no? Sí, sí estás ahí, ¿no? Se me va un poco la señal. Ok, es en una, ¿no? Es en Sí, sí, una. sí, se cortó pero volvió. Y habías nombrado otra de esto de los jóvenes obispos. Que nombraste que tu esposo tenía 22 años. Recuerdo que había un barrio en Estaca que solo, no sé, era muy particular porque solo llamaba a obispos jóvenes. Solo había obispos jóvenes. Estaban entre 18 hasta 25, por ahí. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los resultados de llamar a obispos casi como, digamos,
¿qué será? Unos 15 años llamando obispos jóvenes, 15 o 20 años llamando obispos jóvenes. ¿Qué es lo que pasó? Era un barrio muy conflictivo, muy problemático, y se inactivaron una cantidad de personas y siempre había problemas en ese barrio, siempre había problemas en ese barrio de toda índole, de chisme, de problemas, de liderazgo que no visitaban. Yo pertenecía a la estaca, un día me tocó visitar ese barrio y había la cantidad de problemas, y se formaban se forman como grupitos, así, combinaciones secretas le dicen en la iglesia, ¿no? Pero ese es el problema de llamar a gente muy joven, gente que de repente recién está adquiriendo experiencia en su matrimonio. ¿Y qué va a dar consejo a una persona? Imagínate una persona de 22 años o 25 años dándole un consejo a un matrimonio de 40. Es complicado, ¿no? ¿Cómo va a saber la cantidad de problemas y de consecuencias que suceden dentro de ese matrimonio? Eso es una de las cosas que se puede decir, ese es un problema dentro de la iglesia, la falta de que los miembros reemplazan a los obispos por abogados, por psicólogos, de arquitectos, de todos los reemplazan a los obispos. Y eso está muy mal dentro, pero ese es el pensamiento de los mormones, ¿no? Se podría decir. Ya entrando como a esta etapa de tu vida, Viviana, que comenzaste a cuestionar, ¿no? Esa es la etapa que vamos a analizar ahorita. ¿Cómo comenzaste a cuestionar? Porque, ya me acordé, después de que tú entras en la enfermedad, me estabas diciendo, ahí comenzaste a cuestionar, pero ¿qué es lo primero que comenzaste a ver, a analizar? Mira, lo primero que yo empecé a ver fue, yo comencé a hacer un curso de marketing de Mike Musby y de B-Master, y sabes que empecé a ver los sesgos mentales, los gatillos mentales que se utilizan en el marketing. Y de repente me di cuenta que todos esos gatillos mentales se utilizaban en la iglesia y los utilizaban conmigo. Entonces fue como, eso me empezó a dar vueltas en la cabeza. Yo no, porque empezaba a darme cuenta cada vez que yo estudiaba un gatillo mental, me daba cuenta que era uno de los que la iglesia utilizaba, ¿me entendés? Y era el de pertenencia, y era esto, y era el otro, y es como, no sé, te sentís como usado. Vos sentís que utilizan todo ese conocimiento para hacerte estar metido ahí adentro. Y después me pasó que cayó en mis manos un libro de, ¿cómo se llama? Se llama La voz de tu alma, de Laín García Calvo, donde hablaba de leyes universales y un montón de cosas, y hablaba también de todas las religiones, del origen de todas las religiones, y bueno, y fue como que de a poquito una cosa iba sumando a otra, y de a poquito me fui dando cuenta de la manipulación que había en la iglesia para mantenernos adentro. Y bueno, y de a poquito fui como, no sé cómo explicarlo, es como que una cosa te suma a otra, te suma a otra, te suma a otra, y cuando querés ver, y ¿sabés qué pasa? Cuando vos empezás a despertar y empezás a ver a la iglesia de otra forma y empezás a cuestionarte, es cuando, es como que no hay una vuelta atrás. Arrancás ahí y ya ya no podés ver a la iglesia de la misma forma. Otra de las cosas que me ayudó muchísimo fue que en la pandemia, no sé si se acuerdan que habían clases no sé si hasta ahora creo que hay, clases que daba la propia gente de la iglesia en YouTube, como el hermano Pepe, que hacía estos ¿cómo se llama? Que eran del libro de Mormón. Sí, el libro, las escuelas dominicales, las clases, escuelas dominicales, doctrinas, dependiendo del año. No recuerdo, en pandemia no recuerdo qué cayó. No sé si era libro de Mormón o doctrina y convenio, pero algo cayó. No recuerdo. Después había una que era de doctrinas y convenio y de historia de la iglesia, que lo daba Noé. Y sabes que Noé empezaba a hablar y empezó a contar muchas cosas ahí. Cosas como de José Smith, de que habían abierto el banco, de que no sé, un montón de cosas empezó a contar y me empezó a llamar la atención. Entonces empecé a investigar. Y ahí empecé a buscar información y caí en pesquisas mormonas, donde caímos yo creo que muchísimo.
Sí. Caemos todos con Manuel. El primerito. Sí, entonces al principio yo decía, ay, qué locura este hombre, porque a veces también me identifico con esas personas que me escriben porque yo era igual, o sea, me decía, ay, qué locura esta gente, no puede ser. Pero claro, empecé a buscar por mí misma información y me empezó a chocar la cantidad de información que había dentro de la propia iglesia. Eso fue lo que más me tocó. O sea, porque una cosa es lo que dicen los demás, pero otra cosa es lo que está dentro de la iglesia. Uno de los videos que yo hice fue que cuando yo era maestra de seminario, en el manual decía que José Smith no era masón y que los amigos le prestaban, los amigos masones le prestaban los edificios y que por eso la gente decía que era masón. Y después resulta que sí, y que todo lo que a mí en esa época me daban capacitación y me decían que no era así, resulta que ahora sí. Pero esa información está dentro de la iglesia, no la inventó ni Manuel ni nadie, o sea, la iglesia lo reconoce. Yo desde niña sabía que José Smith traducía con el Urim y Tumim y que era como unos lentes y no sé qué, ahora resulta que era dentro del sombrero. Y nos criamos escuchando que eso eran mentiras. Entonces fue como un cúmulo de cosas, ¿entendés? Y lo que más me afectó de la iglesia fueron aquellas informaciones que la propia iglesia reconoció. ¿Me entendés? O sea, porque uno, como está tan metido ahí, uno no cree lo que dicen los demás. Pero me empezó a afectar que yo veía que la propia iglesia lo reconocía. Entonces yo digo, pero escúchame, si me mentiste en esto y en esto, ¿en qué más me mentiste? ¿Entendés? Esa es mi pregunta. Aparte yo digo, esta gente, a mí cuando yo, por ejemplo, si yo tengo voy a la recomendación, ¿viste que te dicen si vos mentís o engañás a los demás o a vos mismo? Y si vos mentís, no sos merecedor de la recomendación. Y yo me preguntaba, ¿y esta gente me miente, me engaña, me hace repetir estupideces? Porque yo como maestra enseño una cosa y resulta que ellos sí son dignos. Y son dignos de inspiración todavía. Y de inspiración para enseñarme a mí. Entonces ahí es cuando empieza una disociación y vos tenés que empezar a razonar. Y decir, no, no puede ser. ¿Entendés? Y duele, dejar la iglesia duele descubrir que todo aquello que vos creías que era verdad no es, porque la iglesia no es como la gente cree, la iglesia es como unos lentes, como yo ponerme esto, vos ves todo a través de eso. Toda tu vida está tocada por la iglesia, desde tu ropa interior, lo que comés, lo que vestís, cómo vivís, todo está tocado por la iglesia. Y cuando a vos te sacan eso y vos descubrís que todo eso fue un engaño y que a vos te tuviste ahí, y otra cosa que yo siempre digo, porque la gente me dice, nadie te obligó. Bueno, pero yo no elegí, yo nací dentro de eso. Yo no pude elegir, el que lo eligió, perfecto, pero yo no lo elegí. Es muy difícil, cuando se nos mueve ese piso, es difícil, es doloroso, y es doloroso aceptar que te engañaron. Como dice el dicho, ¿no? Es más fácil engañar a un hombre que hacerle entender que fue engañado, porque es así. A veces no queremos reconocerlo. Y sabes, hay algo muy importante que tú acabaste de nombrar, y es esta parte que te dice, si me mintió en esto, me mintió en lo de acá, ¿qué más no me puede mentir? Y sabes que Obvio. esas palabras las relacionamos cuando, como por ejemplo, un hombre o una mujer ha sido traicionado. Y, por ejemplo, vive en una relación de pareja, ¿no? Vive en una relación de pareja y el hombre o la mujer dice, me has mentido en esto, me has mentido en lo de acá, ¿qué más no me puedes haber mentido? Entonces, quiero recalcar esta parte de que estar en la iglesia es como estar en una relación matrimonial. Y cuando uno le mienten y le mienten otra vez y después le mienten en la cara, esa parte que tú dijiste de que está dentro de la iglesia, esta información está dentro de la biblioteca, por ejemplo, la aplicación, eso es como mentirte ya en la cara. Entonces uno se siente traicionado, y quiero que comparen, amigos, esta situación de salir de la iglesia con una relación de un matrimonio de años, por ejemplo. En el caso de Viviana, un matrimonio de 40 años, y que le hayan mentido es un dolor tremendo. Yo, por ejemplo, yo tuve un matrimonio de 16 años hablando con la iglesia, ¿no? Y yo siento ese dolor, pero imagino que tu dolor es mucho mayor porque has tenido mucho más tiempo, mucho más recuerdos, y salir de esos recuerdos, desapegarlos es bien complicado y duele bastante, duele mucho salir. Y ya vamos a tocar ese tema del dolor en este momento. Pero antes de eso, ¿por qué duele? Porque tenemos pensamientos relacionados a la iglesia, eso es lo que tú nombraste. ¿Qué pensamientos
tienes en tu mente que te estancaban a la iglesia y tú decías, bueno, por esto no me voy, así como imágenes, ¿qué imágenes tienes en la iglesia que te hacían quedar ahí? Bueno, al principio eran los convenios, los famosos convenios. Eh, Porque yo decía, bueno, pero esto, aunque me hayan mentido en esto, en aquello, bueno, pero yo hice convenio. Hasta, hasta que llegó un momento donde me cayó la ficha, donde empecé a averiguar, informarme y me di cuenta que, por ejemplo, a mí, yo siempre me preguntaba por qué en el templo yo no podía entender muchas cosas. Porque en el templo te dicen algunas cosas, pero en realidad los símbolos, como por qué haces esto, por qué haces aquello, porque eso nadie te lo dice. Cuando entendí lo que era realmente, tuve que salir de la iglesia para descubrir qué significaban. Eso es tristísimo. O sea, ¿por qué no podés saber? Entonces, cuando yo empecé a descubrir las cosas del templo, me cayó la ficha de que en realidad esos convenios no valían nada. Porque yo le decía a mi esposo, es como que yo hago un contrato contigo. Pero si yo descubro que en el contrato hubo engaño y compruebo que hubo engaño, ese contrato no tiene ninguna validez, porque fue bajo engaño. Y yo todo lo que hice fue bajo engaño, porque yo en realidad me engañaron. Yo creía una cosa, pero era otra, no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. Entonces, cuando me cayó la ficha de eso, fue como decir, bueno, bastó. Y mi esposo fue más gradual en dejar la iglesia. Yo fue como, no sé, soy de esas personas que digo, cuando cerré la puerta, cerré, o sea, no hay vuelta atrás. El último domingo y no voy nunca más. Eh, pero costó mucho y el dolor, como decís vos, es tal cual como lo dijiste, es como un matrimonio de toda la vida. No sé si no es peor, mira, porque no es solo, capaz que tu pareja es tu pareja, se va y vos seguís viviendo, pero esto, no sé cómo explicarlo, es toda tu vida, es todo lo que vos creés. Y una de las cosas que tiene la iglesia que a mí me parece gravísimo es que te quitan la individualidad. Yo comentaba que cuando vas al templo a casarte, son todos iguales los casamientos, nadie dice nada, nadie opina nada, todo es lo mismo. O sea, te quitan la individualidad a un punto donde vos ya no pensás nada. Por ejemplo, yo no tenía que pensar si estaba de acuerdo al aborto. Yo hacía lo que la iglesia decía. Yo no tenía que pensar si estaba o no de acuerdo a la eutanasia. Yo decía, a ver qué dice la iglesia, ya está. Yo no tenía que pensar si estaba o no de acuerdo al matrimonio igualitario, homosexual o lo que fuera. No, yo solamente me limitaba a lo que decía la iglesia. Si la iglesia decía esto, ese era mi pensamiento. ¿Y qué pasó cuando dejé la iglesia? Descubrí que yo no tenía pensamiento propio. Yo toda una vida, pasé 40 años simplemente obedeciendo. Y cuando vos te programan desde niño para obedecer, solo obedecer, era lo que yo te decía, te acostumbrás a mentirte a vos mismo, porque vos pensás una cosa, pero tenés que decir otra. Entonces, cuando me quedé a los 40 años, dejé la iglesia, dejé todo, tuve que empezar a pensar por mí. A ver, ¿qué opino yo de esto? ¿Qué opino yo realmente del aborto? ¿Qué opino del matrimonio? ¿Qué opino de esto? Porque no opinaba nada. Me di cuenta que yo no opinaba nada, que yo simplemente repetía lo que me decían que tenía que repetir. Entonces es muy difícil dejar la iglesia, porque no solo dejarla, todo tu círculo. ¿Tus amigos quiénes son? De la iglesia. Tu gente, estás como muy metido ahí adentro. Es mucho más difícil de lo que la gente cree. La gente dice, ay, nadie te obliga. No, es muy difícil, porque es como el casamiento. Es que no cabía en mi cabeza casarme de otra forma. Que yo iba a decir, no, no me caso en la iglesia, me quiero casar de otra forma. Que ahí ya viene toda la historia, te querés pecar, te querés ir de la iglesia, porque todo siempre es, cualquier cosa que no es como lo dice la iglesia, es pecado, está mal. Entonces te acostumbras a no ni siquiera cuestionarte lo que pensás. ¿Te das cuenta lo grave que es eso? Que la gente no se cuestione lo que piensa. O sea, es totalmente absurdo. Y ahí ves en los comentarios cómo la gente simplemente vomita lo que piensa sin ni siquiera cuestionarse. Nada. No tienen la capacidad de cuestionar. Y no lo juzgo porque yo estuve igual, porque creo que la iglesia mormona no es solo una iglesia, es una secta. Es una secta. Cuando te impide pensar, te impide razonar, te impide
cuando se mete en tu vida al punto de meterse en tu ropa interior. O sea, ¿qué es eso? Es una cosa tan... Y todo lo que sufren las mujeres que no se cuenta, ¿no? Porque las mujeres sufren muchísimo dentro de la iglesia y no se cuenta y estás acostumbrada a callar. Callar, callar, callar y acostumbrarte a decir que no, que eso no es machismo. Aunque el machismo está en tu cara, te está matando, pero vos estás acostumbrada a decir que no lo es. O sea, hasta ahora cambiaron. Viste que ibas al templo y Eva hacía convenio con Adán y Adán con Dios. Ni siquiera podíamos hablar con Dios. Ni siquiera eso, ¿me entendés? Ahora parece que lo cambiaron, no sé porque yo no fui más, pero también me pregunto, ¿ahora cambió? ¿Cambió Dios? Es como un Dios cambiante el mormón, va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Verdad, tienes toda la razón. Una de las cosas que tú acabaste de decir es la manipulación, ¿no? Y cómo nos llevan hacia allá, a perder la individualidad, o sea, a perder nuestro propio ser, a convertirnos a todos en robot. Y eso es lo que quiero que se den cuenta, amigos, es lo que hacen las sectas. Lo que hacen las sectas es que cada uno pierda su propio ser, su propio sentido, ¿no? Y nos conviertan a todos en robots. Y para que se den cuenta, ahorita que tú hablaste de esto de que es muy difícil salir de la secta, no sé si se pueda ver, pero miren, yo aquí tengo la aplicación de la iglesia, está acá. ¿Sí se dan cuenta? Para que se den cuenta que la salida de la iglesia es progresiva, o sea, no es que uno sale de una, sino que uno primero permanece, por ejemplo, no sé cuánto tiempo permaneciste en la iglesia cuestionando hasta salir. ¿Cuánto tiempo te demoraste cuestionando hasta Como salir? un año, como un año. Un año. Y miren, amigos, y después del año, se toma uno un tiempo como para desintoxicarse y comienza, Sí, se puede decir, por ejemplo, yo boté mis corbatas, no me pongo mis corbatas ya más de un año. Tenía puras camisas blancas, comencé a cambiar colores de camisa. sí, Entonces, ¿cuál es así? entonces uno va cambiando su vestuario, la forma de hablar. Mira, ahorita amigo, yo hablo con Viviana y yo sé que ya no tiene el idioma mormón. Y ustedes, los mormones entenderán. Mire, yo me subo, por ejemplo, no sé si tú has estado en algún live de TikTok. Estás en un live de TikTok, tú escuchas a alguien, escuchas y sabes, ese es mormón. Porque dice Sí, palabras sí, como, así como cómo me voy o cómo hago esa palabra, les invito a reflexionar. Entonces, sí, sí, sí. los mormones, como los testigos de Jehová, como todas las sectas, manejan un lenguaje. Sí, Desintoxicarse de eso toma su tiempo. Por ejemplo, yo estoy hablando con Viviana y yo noto una persona que ya no está dentro de la secta en su manera de hablar, pero hay otros que sí se les nota todavía. Entonces, toma su tiempo salir, y a veces es difícil porque, como tú dices, como tú nombraste hace poquito, toda tu familia está dentro de la iglesia. Entonces, eso lo hace un poco sí. más complicado, más complicado. ¿Sabés qué? Te cuento que mi papá y mi mamá, yo soy única hija. Mi papá y mi mamá les costó un poquito más, pero salieron también, por suerte, salieron. Y mi esposo salió y obviamente mis hijos, yo una de las cosas que más agradezco fue haber liberado a mis hijos de esto, porque fíjate que yo tengo hijos, mirá las edades, el grande cumple 19 ahora fin de año, el otro cumplió 17 hace unos días y la chiquita va a cumplir 11. Mis hijos estarían en edad de, uno de estar en la misión, el otro de prepararse para la misión. Y para mí haberlos liberado de eso, mis hijos hoy, uno es ateo y el otro cree en Dios. Pero ¿sabes qué? Yo me siento feliz de que tengan la libertad de decir, de discutir entre ellos, si yo creo por esto, yo no creo por aquello. Eso no se concebía en mi hogar. Mirá si yo me iba a sentar a decirle a mi padre si creía o no creía. Mirá si mis hijos me lo iban a decir. De hecho, cuando yo decidí y les conté que no iba a ir más a la iglesia, mi hijo me decía, mamá, yo ya sabía todo eso. Dice, pero no te podía decir, me ibas a decir que era una apóstata. Y que estaba esperando 18 años para no ir más. Fíjate cómo yo estaba totalmente aislada, tan metida en la iglesia, que no tenía ni idea de que mi hijo ya no tenía ganas de asistir. ¿Te das cuenta? Estaba ya yo en otra, todo el tiempo ocupada en pavadas. Bueno, no sé por qué te conté esta historia, se me fue.
Ah, de mi familia, que se fueron. De mi familia, por suerte, salió de la iglesia y el núcleo que está más pegado a mí, estamos todos fuera. Por suerte, estamos todos fuera. Así que está. Eh, por suerte, te digo, porque si no es más difícil todavía. Tengo una amiga que salió solo ella, su esposo no, y es muy difícil hasta para mantener el matrimonio y todo, porque uno cree en la vida eterna, el otro cree en otra cosa, es muy difícil cuando no están acoplados, digamos. Uf, ese punto es importantísimo que tocaste ahorita. Estas parejas que uno sale y otro no sale, es recontra que difícil. Dímelo a mí, Sí. yo vivo eso, yo vivo eso. ¿Sí? Mi esposa es de la iglesia, mi esposa es de la iglesia, yo Ah, salí. Y ese punto te quería preguntar, tu matrimonio dentro de la iglesia eclesiástico no vale entonces ya. claro, no, no, no. Ok, Igual fue difícil al principio sentir que eso ya no tenía valor, porque está tan metido dentro de vos, que romper eso no es fácil. Y cuando vos rompes eso, ¿sabés que yo llegó un momento que yo dije, bueno, ¿y ahora qué tengo con mi esposo? Porque este hombre ya no está sellado a mí, el sellamiento no vale, ¿entendés? O sea, es increíble cómo te lo cuestionás, porque claro, está tan metido dentro de vos, lo llevas en tu ADN. Entonces, no podés despegarte de eso tan fácil, ¿entendés? Igual te voy a decir, para nosotros fue el día y la noche. O sea, para bien, o sea, salir de la iglesia fue lo mejor que nos pudo haber pasado. O sea, creo que somos más nosotros mismos. A veces creo que cuando estamos dentro de la iglesia incluso hacemos o decimos cosas para que el otro no vaya a pensar que yo pienso de tal forma, conformarlo, dejarlo contento, o porque no vaya a pensar que yo dudo del Evangelio, no vaya a pensar tal cosa. Y cuando nos sinceramos es como, ay, no, es como, no sé, sacarse una mochila, ¿sabes? Y vivir más libremente. Para nosotros fue muy bueno. Actualmente, ¿qué tú crees que mantiene a las personas dentro de la iglesia a pesar que hay tantas mentiras dentro de la iglesia mormona? ¿Qué crees que las Miedo, mantiene? El miedo. el miedo. Hay mucho miedo al castigo. Fíjate que vos vas al templo y tenés a un Satanás diciéndote que vas a caer en su poder. O sea, diciéndote, señalándote, si no haces lo que yo te digo en este lugar, en este día, si no cumplís, vas a caer en mi poder. Pero escúchame. Y aparte, no una vez, porque el ser humano aprende por repetición. ¿Cuántas veces? Para eso te hacen ir una, dos, tres, cuatro, repetir, y bueno, eso te queda grabado ahí, no hay manera de sacártelo. Y te pasa como yo te decía, aunque yo sepa que esto es falso, romper ese convenio te genera cosas, porque lo tenés metido allá adentro, en el inconsciente, en el ADN, no sé dónde. Entonces, el miedo al castigo divino, que lo tenemos inculcado, yo creo, ya a todos, por ser cristianos ya lo tenemos, el castigo divino. Yo creo que eso es lo que deja mucha gente dentro de la iglesia. Incluso conozco gente que no cree, que sabe de todos los chanchullos de la iglesia, pero no puede dejar de ir. O sea, van y no creen y te dicen, sí, yo no creo, pero yo voy igual porque viste. Y creo que hay gente, hay dos. Está el que tiene mucho miedo y el que utiliza la iglesia como un club social, ¿entendés? Van porque, bueno, porque los amigos están ahí adentro, por las actividades, por tener una vida social, porque muchas veces nos pasa, como me pasó a mí, que la vida social que yo tenía era muy limitada, porque en realidad tenía todo dentro de la iglesia era todo, ¿entendés? Mis amistades eran ahí, mis reuniones eran ahí, entonces la gente cuando sale se queda muy sola. Y el, el frío o ¿cómo te puedo decir? El aislamiento que te hacen los miembros es muy duro también, porque ellos te dicen que no, pero es muy duro, no te llaman más, no te hablan más, si te ven en la calle a veces ni te saludan, es muy duro y eso no todo el mundo se lo banca. La gente prefiere eso, una doble vida, por decirlo de alguna forma, que yo creo que todos conocemos gente que tiene así, que en realidad no va mucho, pero que sigue esa vida así. Yo no sirvo. Para mí o estoy dentro de la iglesia para vivir todo lo que se me dice, o no estoy. Pero así ese que sí que no, 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 no puedo. No va conmigo, el que vaya con eso, perfecto. Excelente, excelente. En el tiempo que tu esposo fue obispo,
¿Detectaste alguna anomalía en la manera de administrar, se puede decir, los casos de repente de abuso, los casos que se manejan eh, dentro de la iglesia? ¿Notaste algo como raro eh, que tenían que avisar a las autoridades y no lo avisaron de repente? Sabés que en esa época no, pero supe de otra época. Lo que pasa es que todos son comentarios, nada 100% que vos estés seguro, pero sí hubo una época donde se comentaba que hubo un abuso de un padre, una hija, no sé qué, pero todo quedó en eso. O sea, yo no escuché que se denunciara nada, pero tampoco sé si es cierto, porque la verdad es como te digo, todo es comentario de aquí, comentario de allá, yo no sabría decirte. Lo que sí me molestaba muchas veces era eh, cómo te atomizaban por el tema de las finanzas. Viste que un obispo tiene un montón de cosas y tiene las finanzas también. Y en eso te atomizaban de una manera, era impresionante. O sea, todo el tiempo que el papel de esto, que el papel del otro, a veces ellos no pasaban información y te la volvían a pedir y ya la habían mandado, pero te atomizaban. Yo qué sé, no sé, era como, a mí me parece que el trabajo del obispo, sinceramente, ay, me parece un abuso a la pobre gente. Es un abuso a la pobre gente, porque los tipos se matan y que te da pena, porque hoy miras de afuera y decís, nadie pidió para estar ahí. Los llaman y vos crees que fue Dios que te llamó y vas como un gil a laburar gratis, ¿me entendés? Pero es horrible porque la pobre gente pierde su vida, ¿me entendés? Pierden su vida. Yo me acuerdo que mi esposo estudiaba, trabajaba y me acuerdo que yo ya estaba enferma, no sabía que estaba enferma, pero ya estaba y vivía cayéndome y con mis hijos chiquitos y él estudiando, trabajando, no le daban los tiempos. Después tenía un trabajo donde entraba tarde de noche los domingos y cómo se te juzga porque trabajaba el domingo. Es que es tan delirante, mira que no te... Podríamos estar acá hasta pasado mañana diciendo todas las locuras que tiene la iglesia y todavía no nos daría el tiempo, porque eso es horrible también. ¿Cuántas veces gente renunciando a trabajo porque se trabajaba el domingo? O sea, no, es que hoy lo contás y decís, qué locura. La verdad, una locura. Pero bueno, yo no vi cosas, como te digo, así. Lo que sí vi es que era como un hostigamiento arriba del obispo, de todo el tiempo esto, aquello, el otro. Yo qué sé, son gente que está haciendo su laburo gratis y te tienen como si te pagaran. ¿Entendés? Atomizándote y esa pobre gente que pierde de tener vida con su familia, con sus hijos, de atender lo que realmente tiene. Fíjate con todo lo que uno tiene en la vida, no tiene tiempo. Yo no sé cómo hacen hoy en día hacer todo eso y tener reuniones para hablar de cosas que no tienen solución, que no de la vida del fulano, de la intimidad del mengano también, porque también tenemos esa, ¿no? Juzgando la intimidad de los demás, que se hizo esto, que se hizo aquello, ¿qué nos importa? No, es que te digo que no, la iglesia se mete mucho más allá de lo que la gente cree. Excelente. Sabes que como tú me has dicho, hay muchísimos temas se podría hablar de la iglesia. Cuando uno sale, es como una ficha dominó. Van cayendo toditas las doctrinas, toditas las cosas que se hacen y uno las encuentra que son falsas, que son erróneas, ¿no? Y eso de los domingos, ¿cómo afecta a tantos miembros dentro de la iglesia? ¿Cómo me afectó a mí personalmente? No se puede ver televisión, no se puede jugar fútbol ese día solo tienes que estar concentrado viendo cosas de la iglesia o cosas diferentes, pero no puedes hacer, te limitan a muchas cosas, ¿no? Y es terrible, ¿no? Y uno pierde trabajos también por ese tipo de cosas o tiende a adquirir trabajos que no se trabajan los domingos, pero no siempre es así, ¿no? En todos los países quizás ellos están pensando porque en Estados Unidos se puede trabajar, tener varios trabajos. Allá sí se puede dejar, por ejemplo, tener un trabajo, otro y asistir los domingos, pero acá en Sudamérica, por ejemplo, no se puede hacer eso. Uno trabaja un solo trabajo y casi es todo el tiempo que trabaja con horas rotativas y es muy difícil hacer esos mandamientos, se puede decir. Bueno, como para poder ir cerrando la entrevista, yo sé que a pesar se pueden escapar muchas cosas, amigos, pero yo creo que hemos nombrado como las partes más importantes de la vida de Viviana y sus decisiones. Me gustaría, Viviana, que tú puedas aconsejarle a las personas que están recién entrando a la iglesia, recién descubriendo, como enamorándose de la iglesia,
esa parte del enamoramiento, el acortejamiento, ¿no? ¿Qué tú le podrías aconsejar ya en tus años de experiencia? ¿Qué tú les podrías decir? Que investiguen, que no se queden con lo que les dicen, que uno tiene que investigar por uno mismo y que a veces cuando estamos vulnerables, que yo creo que eso es algo que es importante, cuando el ser humano está vulnerable, tiende a creer y a aferrarse en cosas que le den paz, que le den calma. Pero tenemos que investigar porque se aprovechan de la vulnerabilidad, como decías hoy, cuando un divorcio, la muerte de alguien, se aprovechan de esa vulnerabilidad para llevarnos de a poquito, de a poquito, de a poquito. Para mí, lo más importante es investigar. Investigar. Si yo investigo y veo por mí mismo y averiguo las cosas y te parece que eso está bien, bueno, vaya tranquilo. Pero es muy triste descubrir el engaño. Descubrir el engaño es tristísimo. Yo entiendo a aquellas personas que van por voluntad propia y que les dice, bueno, no me importa que inviertan en armas, no me importa tal cosa, perfecto, bien por vos. Pero descubrir que vos muchas veces te privaste de cosas, privaste a tus hijos de cosas por dar un diezmo y que después ese dinero se utilice para cosas que no fueron las que vos pensaste, que no eran para dar un plato de comida, realmente es tristísimo. Es muy doloroso, duele porque uno se privó de muchas cosas. Entonces, para mí, aquellas personas que están entrando y se están enamorando, investiguen, averigüen, pero sea esta iglesia o sea cualquier otra, averigüen. En la vida uno tiene que cuestionarse todo y de todos. No podemos ir a ciegas lo que nos dice cualquier persona. Para mí lo más importante es saber por uno mismo. Yo tengo que investigar por mí, no me puedo quedar con lo que decís vos, dice el otro. No, investigar por mí mismo. Eso es lo más importante, hacer lo que yo siento. Porque no podemos ir porque va el fulano, porque va el menglano, porque a aquel le fue bien. Cada persona es única y cada persona tiene necesidades distintas. Y uno necesita buscar por sí mismo y saber la verdad, tratar de buscar la verdad y hacer aquello que va acorde con eso. Nada más, porque la verdad no sé qué más decir. Sabes que nombraste algo muy importante en esto de las inversiones, no sé, Viviana, cuántas veces dejamos de comer y de comer nuestras familias en un ayuno y oración. ¿Te acuerdas? Un domingo de ayuno y oración que uno tenía que dar lo que se gastaba los mormones tienen la costumbre de comenzar a ayunar desde la noche, las 24 horas, ¿no? Desde la noche. Entonces uno ni desayunaba ni almorzaba. Uno iba a pegar una merienda, digamos, una buena comida, ¿no? Después de esto. Pero ¿cuántas veces no dejamos de comer nuestras familias para darle a ellos y que en el papelito del diezmo digan no tienes opción a reclamarnos ni pedirnos cuentas, porque así dice el papelito del diezmo, y que ellos inviertan en armas? Entonces eso es como un dolor en el pecho que uno sufre, que uno lo hace de buena intención, y ellos cogen ese dinerito de las familias, incluso hasta pobres, que no tienen ni qué comer, porque acuérdate que hay muchos discursos de estos profetas, de estos apóstoles, que dicen que incluso que si eres pobre, tienes que dar. Y duele, ¿no? Duele esa parte de que ese dinero vaya para allá. Y ya para una preguntita final que se me escapaba, yo sé que este es como la principal y el hueso duro de los mormones, se puede decir, el testimonio. ¿Qué pasó con tu testimonio de la iglesia, Viviana? Esa parte que tú oraste, preguntaste, ese sentimiento, ese calorcito en el pecho que nombran ellos, ¿qué pasó con ese sentimiento? Mira, yo soy una persona que de un tiempo para acá me gusta mucho leer, informarme, leer sobre la mente, el cerebro, cómo funciona. Y yo antes creía en ese testimonio, hasta que me di cuenta que era una manipulación, simplemente era una manipulación. Y, por ejemplo, si yo te hablo de tu familia, vos te vas a sentir mal, pero la gente cree que es el espíritu que me está diciendo que eso es malo. No, simplemente estoy tocándote algo que vos amás. Entonces te duele, ¿entendés? Y sentís algo negativo, obviamente que sentís algo negativo, porque amás eso. Entonces, claro, la gente habla del testimonio y se cree que el testimonio
es porque Dios me iluminó. No, es porque yo me aferré a algo, ¿me entendés? Y el musulmán también tiene su testimonio y eso no lo hace verdadero. Y el otro, el budista, también tiene su testimonio y no lo hace verdadero. Ese testimonio mío se fue derrumbando, fue convirtiéndose en dudas cada vez más grandes, hasta que terminó en desilusión. Y todo ese sentimiento que antes era, yo compartía mi testimonio de José Smith, que yo una cosa de que amaba la historia de la iglesia, qué dolor cuando me enteré que todo eso no era cierto. Qué dolor, se convierte en dolor. Es como dijiste, es lo mismo que un engaño. Yo amo a mi marido, pero si me engaña, por más que yo lo ame, voy a tener un sentimiento de dolor, de tristeza, ¿entendés? Y no voy a poder amarlo más. Porque llega un momento que la tristeza, el engaño es tan grande que empezás a sentir dolor. Es exactamente lo que me pasa. Todo ese testimonio se convirtió en dolor por el engaño que había tenido, en dolor por todo lo que nos habían mentido, en dolor por la decepción enorme que sentí, porque para mí la iglesia era absolutamente todo, todo, yo no me cuestionaba nada. A mí me decían esto es así, era como decía el profeta. Es como que se te derrumba todo y todo ese testimonio se convirtió, como te digo, en dolor, en dolor. Que bueno, a medida que va pasando el tiempo uno va aprendiendo a manejar ese dolor y a entender lo que pasó y a decir, bueno, y aprender a convivir con eso y entender también que al final de cuentas somos lo que somos gracias a lo que vivimos. Entonces, si hoy estoy donde estoy o soy lo que soy, es gracias a todo lo que viví. ¿La iglesia tuvo cosas buenas? Y sí, habrá tenido cosas buenas, pero tratar de aprender de eso y dejarlo como un aprendizaje. Y la gente dice, ¿y por qué haces videos? ¿Y por qué decís? Porque quiero compartir lo que yo viví, porque yo sé que hay gente que vive lo mismo que nosotros, porque yo sé que hay gente que siente lo mismo y no se anima a decirlo. Y ver que otro lo dice, capaz que te animás, ¿me entendés? O por lo menos no se sienten solos, porque yo me sentí muy sola en esa época, muy sola, ¿viste? Y la gente no se anima a decir lo que siente. Entonces, bueno, compartirlo, porque yo creo que no le hacemos mal a nadie en compartir para despertar a algunos. Y si no se despiertan, como te digo, que no se sientan solos y no sé, capaz que hacer terapia también. Liberar No, un poco. y sabes que yo en el tiempo que salí, yo me pasaba escuchando testimonios. Por eso es que Sí. por eso es que yo trato tú me viste, ¿no? Yo te pregunté qué tal si te parece si compartes tu testimonio, porque a mí personalmente eso me ayudó, como experiencia lo digo, fue como un bálsamo para las heridas, porque uno Sí, está en ese proceso de duelo, ¿no? Y cuando escucho a otra persona que pasó lo mismo, tú te comienzas a decir, es que al principio uno tiene la culpa, dice, yo soy el culpable, pues yo estoy pecando, yo estoy sí, dudando, yo estoy cuestionando, pero cuando tú escuchas, por ejemplo, imagínate, ahorita te están escuchando a ti, Viviana, te escuchan tus palabras, tus experiencias, tú comienzas a decir, bueno, no soy yo, realmente la iglesia, exacto. otras personas lo están pasando, lo están viviendo, ya no es no, solamente yo. Acuérdate que nosotros somos, los seres humanos, somos muy superficiales. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, amigos, uno dice, ese restaurante está vacío, seguramente es comida mala. Pero dice, ese restaurante allá está lleno, seguramente es comida buena porque está lleno, pero no siempre es así. Puede manejar ese restaurante está lleno porque tuvo una muy buena publicidad en redes sociales, pero tú vas y te das un chasco y es malo. Así mismo funciona la iglesia, ¿no? La gente piensa que porque hay bastante gente en la iglesia, dice, ay, es que ha de ser la religión verdadera. No, no. Entonces, utilizamos la misma lógica acá. Cuando uno sale de la iglesia, uno comienza a escuchar los testimonios, uno comienza ya a percibir realmente lo que ha pasado, ¿no? Y comienza a decir, bueno, hay otras personas también afuera y es la misma mentalidad, utilizamos las mismas técnicas que utilizan ellos, la cantidad y nosotros utilizamos los testimonios para reflexionar. Listo, Viviana, un gustazo haber conversado contigo, disfruté mucho, me hiciste traer muchos recuerdos a mi mente, muchas cosas que yo sé que los que nos escuchan también van a recordar en sus vidas personales y si son miembros de la iglesia también van a estar ahí recordando ciertas cositas. Te agradezco bastante, tu experiencia es muy valiosa y sin nada más que decirte, chao amigos, no sé si tienes que decir Muchas alguna gracias. palabra. Muchas Gracias, gracias. gracias Viviana, pasa bien, ten muy buen día. Chao, chao. Gracias.